lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 11. Los tres permanecieron inmóviles, mirando hacia abajo en un silencio incómodo. Lo que le sucedió a El Astuto no fue una sorpresa, pero aún así fue algo difícil de digerir. Un sentimiento siniestro se instaló en sus corazones. Al ver el cuerpo destrozado de su compañero, era demasiado fácil imaginar que uno de ellos compartiera el mismo destino. Nadie sabía qué decir. Después de un minuto más o menos, el erudito finalmente suspiró. Es bueno que hayas tomado la mayoría de los suministros que él había estado cargando. Un poco cruel, pero no está equivocado, pensó Sunny, dándole al esclavo mayor una mirada cuidadosa. El erudito frunció el ceño al darse cuenta de que su máscara de caballero bondadoso se le había caído por un segundo, y rápidamente agregó en un tono sombrío: que descanses en paz, amigo mío. ¡Guau! ¡Qué actuación! En realidad, Sunny no había creído en su actuar benévolo ni por un segundo. Todos los niños de las afueras sabían que las personas que actuaban amablemente sin ninguna razón eran de las que debían tener más cuidado. Eran tontos o monstruos. El erudito no parecía tonto, por lo que Sunny se volvió cauteloso con él desde el momento en que se conocieron. Llegó tan lejos siendo un cínico desconfiado, y no había razón para cambiar ahora. Tenemos que irnos. El héroe dijo, lanzando una última mirada hacia abajo. Su voz era tranquila, pero Sunny podía sentir un pozo de emoción detrás de ella. Simplemente no podía decir cuál era esa emoción. El erudito suspiró y también se dio la vuelta. Sunny se quedó mirando las rocas ensangrentadas durante unos segundos más. ¿Por qué me siento tan culpable?, pensó, desconcertado por esta reacción inesperada. Él obtuvo lo que merecía. Un poco inquieto, Sunny se dio la vuelta y siguió a sus dos compañeros restantes. Así de simple, dejaron atrás a El Astuto y continuaron subiendo. A esta altitud, atravesar la montaña se estaba volviendo cada vez más difícil. El viento los golpeaba con suficiente fuerza como para desequilibrar a una persona si no tenía cuidado, haciendo que cada paso pareciera una apuesta. El aire se estaba volviendo demasiado ligero para respirar. Debido a la falta de oxígeno, Sunny comenzaba a sentirse mareado y con náuseas. Era como si todos se estuvieran asfixiando lentamente. El mal de altura no era algo que uno pudiera superar con esfuerzo. Era sutil y dominante al mismo tiempo, afectando a los fuertes y débiles sin tener en cuenta su forma física y resistencia. Si su suerte era mala, un atleta de élite podría sucumbir a ello más rápido que un transeúnte al azar. Era solo una cuestión de aptitud y adaptabilidad innatas de tu cuerpo. Los afortunados pudieron superarlo después de experimentar síntomas leves. Los otros a veces estaban lisiados durante días o semanas, sufriendo todo tipo de efectos secundarios tortuosos. Algunos incluso murieron. Como si todo eso no fuera lo suficientemente malo, también se estaba poniendo más frío. La ropa abrigada y el pelaje ya no eran suficientes para mantener a raya el frío. Sunny se sentía a la vez febril y congelado, maldiciendo cada decisión que había tomado en su vida para terminar aquí, en la interminable pendiente helada. Esta montaña no era un lugar para humanos. Y, sin embargo, tenían que seguir. Pasaron algunas horas. A pesar de todo, los tres sobrevivientes continuaron luchando hacia adelante, moviéndose lentamente más y más alto. Dondequiera que estuviera ese viejo camino del que el erudito había hablado, a estas alturas, no podía haber sido muy lejos. Al menos eso es lo que esperaba Sunny. Pero en algún momento, comenzó a dudar si el camino existía. Tal vez el esclavo mayor mintió. Tal vez el camino fue destruido hace mucho tiempo por los estragos del tiempo. Tal vez ya se lo habían perdido sin siquiera darse cuenta. Justo cuando estaba a punto de caer en la desesperación, finalmente lo encontraron. Estaba erosionado y era estrecho, apenas lo suficiente para que dos personas caminaran una al lado de la otra. El camino no estaba pavimentado, sino cortado de la roca negra por alguna herramienta desconocida o magia, serpenteando por la montaña como la cola de un dragón dormido. Aquí y allá, estaba escondido bajo la nieve. Pero lo más importante, era plano. Sunny nunca había estado tan feliz de ver algo plano en su vida. Sin decir una palabra, el erudito dejó caer su mochila y se sentó. Estaba mortalmente pálido, jadeando por aire como un pez fuera del agua. A pesar de eso, había una leve sonrisa en su rostro. Se los dije, el héroe asintió y miró a su alrededor. Unos segundos más tarde, se giró hacia el esclavo triunfante. Levántate. Todavía no es hora de descansar. El erudito parpadeó un par de veces y luego lo miró con ojos suplicantes. Solo dame unos minutos. El joven soldado iba a replicar, pero Sunny de repente le puso una mano en el hombro. El héroe se giró hacia él. ¿De qué se trata? Se fue. ¿Qué se ha ido? Sunny hizo un gesto hacia abajo, por donde habían venido. El cuerpo del astuto. Se ha ido. El héroe lo miró por unos momentos, claramente sin entender lo que Sunny estaba tratando de decir. Cierto. No saben que el nombre del astuto es el astuto. Ejem. Torpe. Quería explicar, pero tanto el erudito como el héroe parecían haber captado su significado. Simultáneamente, se movieron hasta el borde del camino de piedra y miraron hacia abajo, tratando de ubicar el lugar donde el astuto había encontrado su fin. De hecho, todavía se podía ver la salpicadura de sangre en las rocas irregulares, pero el cadáver en sí no se encontraba por ninguna parte.
El erudito retrocedió y se arrastró lo más lejos que pudo del borde. El joven soldado también retrocedió, agarrando instintivamente el mango de su espada. Los tres intercambiaron miradas tensas, entendiendo claramente la implicación de la desaparición del astuto. «Es el monstruo», dijo el erudito, incluso más pálido que antes. «Nos está siguiendo». El héroe apretó los dientes. «Tienes razón. Y si está tan cerca, inevitablemente nos veremos obligados a luchar pronto». La idea de luchar contra el tirano era tan aterradora como absurda. Bien podría haber dicho que todos estarán muertos pronto. La verdad era dolorosamente clara tanto para Sunny como para el erudito. Pero el esclavo mayor, sorprendentemente, no parecía asustado. En cambio, bajó la mirada y dijo en voz baja: «No necesariamente». El héroe y Sunny se giraron hacia él, todo oídos. El joven soldado enarcó una ceja. «¿Explica? Aquí viene». El erudito suspiró. «La bestia nos ha rastreado hasta aquí en solo un día. Eso significa que hay dos posibilidades más probables. O es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de a dónde vamos, o está siguiendo el olor de la sangre». Después de pensar un poco, el héroe asintió, estando de acuerdo con esta lógica. El esclavo mayor sonrió levemente y continuó: «Ya sea una u otra, podemos sacarlo de nuestro camino y ganar algo de tiempo». «¿Cómo hacemos eso?». A pesar de la urgencia en la voz del héroe, el erudito vaciló y permaneció en silencio. «¿Por qué no respondes? Habla». El esclavo mayor volvió a suspirar y lentamente, como en contra de su voluntad, respondió: «Sunny estaba esperando este momento desde hace un tiempo. Solo tendremos que hacer sangrar al niño. Arrastrarlo por el camino, luego dejarlo allí como cebo y subir en su lugar. Su sacrificio salvará nuestras vidas, justo a tiempo». Si Sunny no estuviera enojado y asustado, por supuesto, habría sonreído. Su juicio, al parecer, fue inquietantemente acertado. La afirmación siempre fue agradable, pero no en la situación en la que tener razón también significaba potencialmente ser utilizado como cebo para monstruos. Recordó las palabras que el erudito había dicho cuando el astuto estaba haciendo campaña para matar a Sunny: «No te apresures, amigo mío. El chico podría resultar útil más adelante». Estas palabras, que entonces habían sonado benévolas, ahora resultaron esconder un significado mucho más siniestro. Qué desgraciado, ahora todo dependía de si el héroe decidiría o no seguir adelante con el plan del erudito. El joven soldado parpadeó, asombrado. «¿Qué quieres decir con hacerlo sangrar?». El erudito negó con la cabeza. «Es simple, en realidad. Si el monstruo sabe a dónde vamos, no tenemos más remedio que abandonar nuestros planes para llegar al paso de la montaña y pasar por la cima de la montaña en su lugar. Si el monstruo está siguiendo el olor de la sangre, debemos usar a uno de nosotros como cebo para engañarlo». Él pausó. «Solo dejando a un hombre sangrando más adelante en el camino podemos evitar la persecución sin importar cómo nos esté siguiendo». El héroe permaneció inmóvil, sus ojos saltando entre el erudito y Sunny. Después de unos segundos, preguntó: «¿Cómo puedes atreverte a proponer algo tan vil?». El esclavo mayor fingió magistralmente parecer agraviado y sombrío. «Por supuesto que me duele. Pero si no hacemos nada, los tres moriremos. De esta manera, al menos, la muerte del niño salvará dos vidas, los dioses lo recompensarán por su sacrificio». «Caramba, qué lengua de plata. Yo mismo estoy casi convencido». El joven soldado abrió la boca, luego la volvió a cerrar, vacilante. Sunny observaba en silencio a los otros dos sobrevivientes, midiendo sus posibilidades de llegar a la cima en una pelea. El erudito ya estaba a medio camino de convertirse en un cadáver, por lo que dominarlo no sería un problema. El héroe, sin embargo, el héroe presentó un obstáculo. Capítulo 12. En este momento, ese obstáculo miraba hacia abajo, evitando la mirada de Sunny. Su mano descansaba sobre el mango de la espada. Como siempre, el joven esclavo no tenía idea de lo que estaba pasando dentro de la cabeza perfectamente formada de el héroe. La incertidumbre lo estaba poniendo nervioso. Finalmente, después de un tiempo, el soldado habló: «Solo tengo una pregunta». Tanto Sunny como el erudito lo miraron fijamente mientras contenían la respiración. «Sí, dijiste que uno de nosotros debe ser sacrificado para salvar a los otros dos. ¿Por qué él?». «Por lo que veo, tú estás mucho más cerca de la tumba». «Una gran pregunta». Estaba a punto de preguntarlo yo mismo. Sunny se giró hacia el esclavo mayor, tratando con todas sus fuerzas de reprimir una sonrisa burlona. Pero para su consternación, el erudito tenía una respuesta lista. Antes del primer ataque, ya estaba sangrando debido al látigo de tu mayor. Durante el ataque, estaba empapado en la sangre de un compañero esclavo. Su capa también estaba empapada cuando murió el dueño anterior. El chico ya huele a sangre. Mantenerlo con vida nos pondrá en peligro. Es por eso que es la mejor opción». La sonrisa murió antes de llegar al rostro de Sunny. «Maldito seas tú y tu gran cerebro». El razonamiento de el erudito era terriblemente sólido. El héroe escuchó, su expresión se oscurecía con cada palabra. Finalmente, miró a Sunny, una luz peligrosa brillando en sus ojos. «Eso es verdad». Sunny sintió que se le secaba la boca. Un sudor frío le corría por la columna. Se tensó, listo para actuar. Pero en ese momento, el héroe sonrió. «Tu lógica es casi inexpugnable», dijo, desenvainando la espada. Sin embargo,
fallaste en dar cuenta de una cosa. El erudito levantó una ceja, tratando de ocultar su propio nerviosismo. ¿Qué podría ser eso? El joven soldado se giró hacia él, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Ahora, estaba irradiando una intención asesina espesa y prácticamente palpable. Es que sé quién es usted, su gracia. También sé lo que ha hecho y cómo terminó siendo un esclavo. Solo uno de los crímenes repugnantes que ha cometido sería suficiente para que quisiera matarlo. Así que si hay alguien entre nosotros que merece ser sacrificado, eres tú. Los ojos del erudito se abrieron. Pero el olor a sangre, no te preocupes por eso. Te haré sangrar lo suficiente como para dominar cualquier olor residual que lleve el chico. Todo sucedió tan rápido que Sunny apenas tuvo tiempo de reaccionar. El héroe se lanzó hacia adelante con una velocidad que parecía casi inhumana. Un momento después, el erudito estaba chillando en el suelo, con la pierna rota con un golpe del lado plano de la espada del joven soldado. Sin darle la oportunidad de recuperarse, el héroe pisoteó su otra pierna y se escuchó claramente un sonido repugnante de huesos rotos. El chillido se convirtió en un aullido sollozante. Así como así, el erudito estaba acabado. La brutalidad de las acciones del héroe contrastaba tanto con su comportamiento generalmente elegante que Sunny sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eso fue aterrador. El soldado le dirigió una mirada tranquila y dijo en tono plácido: «Espérame aquí». Luego agarró al esclavo mayor y lo arrastró por el camino, desapareciendo pronto detrás de un afloramiento rocoso. Después de unos minutos, se escucharon terribles gritos resonando a través del viento. Sunny se quedó solo, temblando. Mi almohadilla RDA. Esto es demasiado. Todavía no podía creer lo repentino que fue el fallecimiento del erudito. Y lo despiadado que era. Algún tiempo después, el héroe estaba de regreso, actuando como si nada hubiera pasado. Pero era exactamente esa normalidad lo que más inquietaba a Sunny. Después de clasificar el contenido de la mochila del erudito y tirar la mayor parte de la leña, el joven soldado se la echó al hombro y con indiferencia se giró hacia el joven esclavo. «Vamos. Tenemos que darnos prisa». Sin saber qué decir, Sunny asintió y se dirigió hacia adelante. Ahora solo quedaban dos de ellos. Fue un poco estúpido, pero Sunny de repente se sintió solo. Caminar por el camino de piedra era mucho más fácil que escalar la pared de la montaña. Incluso tuvo tiempo para pensamientos innecesarios. Un extraño sentimiento de melancolía descendió sobre Sunny, de alguna manera, comenzó a sentir que el final de esta pesadilla, fuera lo que fuera, no estaba lejos ahora. Caminaron en silencio durante algún tiempo antes de que el héroe hablara. No te sientas culpable por lo que pasó. No es tu culpa. La decisión fue mía y solo mía. El joven soldado estaba unos pasos por delante, por lo que Sunny no podía verle la cara. Además, si supieras los pecados de este hombre, en realidad, es mejor que no lo sepas. Solo créeme cuando digo que matarlo fue un acto de justicia. Me pregunto cuál de nosotros se siente culpable. Esas personas, siempre tratando de racionalizar sus acciones, siempre desesperadas por mantener una ilusión de rectitud incluso mientras hacen las cosas más inmundas. Sunny odiaba la hipocresía. Al no obtener una respuesta, el héroe se rió entre dientes. No te gusta hablar, ¿verdad? Bueno, está bien. El silencio es oro. No volvieron a hablar después de eso, cada uno preocupado por sus propios pensamientos. El sol se estaba poniendo, pintando el mundo en 1.000.000 de tonos carmesí. A esta altura, el aire era limpio y fresco, atravesado por corrientes de luz escarlata. Debajo de ellos, un mar de nubes granate pasaba lentamente por la montaña. Las estrellas y la luna habían comenzado a revelarse en el cielo vermellón. Era bastante hermoso. Sin embargo, Sunny solo podía pensar en el frío que haría una vez que el sol desapareciera por completo. Antes de que eso sucediera, el héroe les había encontrado un refugio. No muy lejos del camino, escondido detrás de unas rocas altas, había una grieta estrecha que se extendía hacia la ladera de la montaña. Felices de estar a salvo del viento penetrante, exploraron la grieta y terminaron en una cueva pequeña y bien escondida. Sunny hizo un movimiento para desatar un poco de leña, pero el héroe lo detuvo con un movimiento de cabeza. Hoy acamparemos sin hacer fuego. La bestia está demasiado cerca. Acampar sin las cálidas llamas para hacerles compañía no iba a ser agradable, pero al menos no iban a morir congelados dentro de la cueva. En cualquier caso, la alternativa era demasiado aterradora. Sunny se sentó, poniendo su espalda contra la pared de la cueva. El héroe se acomodó frente a él, mirando abatido y pensativo. Obviamente estaba de un humor extraño. Al menos, era evidente por el hecho de que hoy, por primera vez, el joven soldado no había cuidado su espada después de acampar. Pronto, el sol se fue y su pequeña cueva se volvió completamente oscura. Sunny, por supuesto, todavía podía ver perfectamente bien. El héroe, por otro lado, ahora estaba completamente ciego. En la oscuridad, su hermoso rostro parecía noble y, por alguna razón, triste. Sunny lo estudió, sin querer quedarse dormido. Después de un rato, el héroe de repente habló en voz baja. «Sabes, es extraño. Por lo general, puedo sentir la presencia de alguien incluso en la oscuridad absoluta. Pero contigo, no hay nada. Es como si fueras solo una de las sombras». Con solo el silencio para responderle, sonrió.
¿Estás dormido? La pregunta resonó en la oscuridad. Sunny, que nunca había hablado con el héroe a menos que fuera una necesidad urgente, e incluso entonces solo usaba unas pocas palabras en el mejor de los casos, sintió que ahora había una extraña intimidad entre ellos. Por eso decidió hablar. Tal vez la oscuridad le dio coraje. Además, había una ocasión. ¿Por qué? ¿Estás esperando a que me duerma antes de matarme, o lo harás por la mañana? Capítulo 13. La sonrisa se congeló en el rostro del héroe. Bajó la cabeza, como si estuviera avergonzado. Después de un minuto más o menos, envuelto en un pesado silencio, finalmente respondió. Sí. Pensé que si lo hago mientras duermes, no tendrás que sufrir. Sin que él lo viera, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Sunny. Un largo suspiro escapó de los labios del joven soldado. Apoyó la espalda contra la pared de la cueva, todavía sin mirar hacia arriba. No espero que me perdones. Este pecado también será mío. Pero, por favor, si puedes, busca en tu corazón para entender esto. Si las cosas fueran diferentes, con mucho gusto me habría enfrentado a ese monstruo para dejarte escapar. Pero mi vida no me pertenece solo a mí. Hay un deber insuperable que he jurado cumplir. Hasta que esté hecho, no puedo permitirme morir. Sunny se rió. Tú, mírate. Planeas matarme y sigues insistiendo en tener una buena excusa. ¡Qué conveniente! Realmente odio más a los hipócritas como tú. ¿Por qué no son honestos por una vez? No me vengas con esa mi almohadilla RDA, solo dilo. Te voy a matar porque es fácil. Te voy a matar porque quiero sobrevivir. El héroe cerró los ojos, su rostro lleno de tristeza. Lo siento. Sabía que no serías capaz de entender. ¿Qué hay que entender? Sunny se inclinó hacia adelante, la ira corriendo por sus venas. Dime, ¿por qué tengo que morir? El joven soldado finalmente miró hacia arriba. Aunque no podía ver en la oscuridad, giró la cara en dirección a la voz de Sunny. Ese hombre era un villano, pero también tenía razón. El olor de la sangre es demasiado fuerte en ti. Atraerá a la bestia. Puedes dejarme ir, ya sabes. Nos separaremos. Después de eso, si el monstruo me encuentra o no, no será tu problema. El héroe negó con la cabeza. Morir en las fauces de esa criatura es un destino demasiado cruel. Es mejor si lo hago yo mismo. Eres mi responsabilidad, después de todo, qué noble de tu parte. Sunny se echó hacia atrás, abatido. Después de un rato, dijo en voz baja, ¿sabes? Cuando llegué aquí, estaba listo para morir. Después de todo, en todo este mundo, dos mundos, en realidad, no hay una sola alma a la que le importe si vivo o muero. Cuando me haya ido, nadie estará triste. Nadie recordará siquiera que yo existí. Había una mirada desolada en su rostro. Un momento después, sin embargo, desapareció, reemplazado por alegría. Pero luego cambié de opinión. En algún punto del camino, decidí sobrevivir. Debo sobrevivir, pase lo que pase. El héroe le dirigió una mirada pensativa. ¿Para vivir una vida que valga la pena recordar? Sunny sonrió. Un brillo oscuro apareció en sus ojos. No. Para fastidiarlos a todos. El joven soldado se quedó en silencio por unos momentos, luego asintió, aceptando esta respuesta. Él se puso de pie. No te preocupes. Lo haré rápido. ¿No estás demasiado confiado? ¿Qué te hace pensar que podrás matarme? Tal vez te mate a ti en su lugar. El héroe negó con la cabeza. Lo dudo, pero en el segundo siguiente, se tambaleó y cayó sobre una rodilla. El rostro del joven se volvió mortalmente pálido y, con un gemido de dolor, de repente vomitó sangre. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Sunny. Finalmente, finalmente. El héroe estaba de rodillas, la parte inferior de su cara cubierta de sangre. Asombrado, se miraba las manos, tratando de entender qué le había pasado. ¿Qué? ¿Qué magia es esta? Con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, se giró hacia Sunny. Tenía razón ese ladrón. ¿Pusiste la maldición del dios de la sombra sobre nosotros? Sunny suspiró. Desearía tener la habilidad de lanzar maldiciones divinas, pero no a decir verdad, no tengo ninguna habilidad en absoluto. Entonces, ¿cómo? El joven esclavo se encogió de hombros. Es por eso que los envenené a todos. El héroe se estremeció, tratando de comprender sus palabras. ¿Qué? Después de que el tirano atacara por primera vez, me enviaste a buscar agua. Mientras recogía los botellones de los soldados muertos, exprimí el jugo de las Bloodbane en cada uno, excepto en el mío, por supuesto. No lo suficiente como para saborearlo, pero lo suficiente como para matar lentamente a cualquiera que beba de ellos. El soldado apretó los dientes, luchando contra el dolor. Una comprensión repentina apareció en su rostro. Entonces es por eso que los otros dos estaban en tan mal estado. Sunny asintió. El astuto bebió más, por lo que su condición empeoró más rápido. El erudito tampoco estuvo mucho tiempo en este mundo, pero lo acabaste antes de que el veneno pudiera hacerlo. Tú mismo, sin embargo, era como si la Bloodbane no tuviera ningún efecto sobre ti. Realmente estaba empezando a preocuparme. El rostro de héroe se oscureció. Ya veo, entiendo, pensó en algo, luego miró a Sunny con sorpresa. Pero en ese entonces no sabías que nos volveríamos contra ti. Sunny solo se rió. Oh, por favor. Era obvio.
El astuto era el tipo de hombre que mataría por un par de botas. El erudito era como un lobo con piel de cordero. Las personas son egoístas y crueles en la mejor de las situaciones. Se suponía que debía creer que esos dos no iban a hacerme algo terrible cuando se enfrentaran a una muerte segura. El héroe escupió más sangre. Entonces, ¿qué hay de mí, tú? Una expresión desdeñosa apareció en el rostro de Sunny. Eres el peor de ellos. ¿Por qué? Sunny lo miró y se inclinó hacia adelante. Puede que no haya aprendido mucho en mi corta vida, pero sé una cosa, dijo, sin rastros de humor en su voz. Ahora solo había un desprecio frío e insensible. El rostro de Sunny se endureció cuando escupió. No hay nada más patético que un esclavo que comienza a confiar en su esclavista. Al escuchar estas palabras, el héroe bajó la cabeza. Ya veo. Entonces, de repente, se rió. Tú, eres una pequeña mi almohadilla RDA malvada, ¿no es así? Sunny puso los ojos en blanco. No hay necesidad de ser grosero, pero el héroe no lo estaba escuchando. Bien. Esto es bueno. Mi conciencia estará más tranquila. El joven esclavo suspiró irritado. ¿Qué estás murmurando? Solo muérete ya. El héroe se rió entre dientes y de repente lo atravesó con una mirada. De alguna manera, ya no parecía tan enfermo. Verás, ese plan habría funcionado si yo fuera un humano normal. Pero, por desgracia, mi núcleo de alma se ha despertado hace mucho tiempo. He matado a innumerables enemigos y absorbido su poder. El veneno de la Bloodbane, por desagradable que sea, nunca podrá matarme. Maldición. Sunny se dio la vuelta y trató de huir, pero ya era demasiado tarde. Algo lo golpeó en la espalda y su cuerpo se estrelló contra la pared de roca. Con un grito, sintió un dolor agudo atravesando su costado izquierdo. Sunny salió rodando de la cueva, se agarró el pecho, se puso de pie y corrió, tratando de escapar de la estrecha grieta. Logró llegar al antiguo camino, pudiendo finalmente ver las estrellas y la pálida luna brillando intensamente en el cielo nocturno. Pero fue hasta donde pudo llegar. Detente. Cuando la voz fría sonó detrás de él, Sunny se congeló. Si el héroe realmente tenía un núcleo de alma despierto, no tenía posibilidades de escapar de él. En una pelea, no tenía ninguna posibilidad en absoluto. Date la vuelta. El joven esclavo se giró obedientemente, levantando las manos. Miró a el héroe, que se limpiaba la sangre de la cara con una mirada de disgusto en los ojos. Los dos se miraron, temblando de frío asesino. ¿Valió la pena? No importa. A pesar de todo, seré fiel a mi promesa. Lo haré rápido. El soldado desenvainó su espada. ¿Tienes unas últimas palabras? Sunny no respondió. Sin embargo, una pequeña campana plateada apareció de repente en su mano. El héroe frunció el ceño. ¿Dónde estabas escondiendo esa cosa? Sunny sacudió la campana. Un sonido hermoso y claro fluyó sobre la montaña, llenando la noche con una melodía encantadora. ¿Qué estás haciendo? Detente. El joven esclavo se detuvo obedientemente. ¿Qué fue? Justo debajo de los ojos desconcertados de el héroe, la campana plateada desapareció en el aire. Miró a Sunny, perplejo y suspicaz. Dime, ¿qué acabas de hacer? Pero Sunny no respondió. De hecho, no había dicho una sola palabra desde que escapó de la cueva. En este momento, ni siquiera estaba respirando. El héroe, por otro lado, continuó hablando. Dímelo ahora mismo o te arrepentirás. Él frunció el ceño. ¿Por qué no dices nada? El chico tembloroso se quedó mirándolo, completamente en silencio. No, estaba mirando la oscuridad detrás de él. Los ojos de héroe se agrandaron. ¿Qué? Capítulo 14. Sunny no tuvo más remedio que recurrir a una última apuesta desesperada. No tenía ninguna posibilidad contra el enemigo en una confrontación directa, al menos no sin una ventaja. Se suponía que el veneno de la Bloodbane era su carta oculta, pero resultó ser casi inútil. Ser capaz de ver en la oscuridad tampoco ayudó mucho. De alguna manera, el héroe pudo percibir su entorno incluso sin luz. Si estaba usando su sentido del oído o alguna habilidad mágica, Sunny no lo sabía. No es que importara ahora que habían salido de la cueva y estaban de pie bajo el cielo iluminado por la luna. Ahora solo le quedaba una ventaja. El hecho de que él sabía que el tirano era ciego y el héroe no. Actuar sobre ese conocimiento, sin embargo, fue más fácil decirlo que hacerlo. Pero, ¿qué más podía hacer? Por eso trató de permanecer lo más callado posible y tocó la campana de plata. Si la descripción no mintiera, su repique podría escucharse a kilómetros de distancia. Seguramente, el tirano también lo iba a escuchar. Ao Asani solo tenía que permanecer en silencio, ganar tiempo y esperar que el monstruo viniera. Mientras lo hacía, el desconcierto de el héroe se convirtió lentamente en ira. Dímelo ahora mismo o te arrepentirás. Su voz era bastante amenazante, pero aún así, el joven esclavo no respondió. Simplemente se estremeció de frío y trató de no quejarse a pesar del dolor palpitante en su pecho. ¿Por qué no estás respondiendo? Pero Sunny no se atrevió a responder. Contuvo la respiración y observó, horrorizado, cómo la familiar figura colosal aparecía detrás de el héroe. Sus pulmones ardían y su corazón latía como loco. Latía tan fuerte que incluso temía que el tirano ciego lo escuchara. Pero, por supuesto, no podía ser más fuerte que la voz de el héroe, quien seguía hablando, convirtiéndose en la única fuente de ruido en esta montaña.
En el último segundo, un atisbo de comprensión apareció en los ojos del joven soldado. Comenzó a darse la vuelta, su espada se elevó a la velocidad del rayo. Pero fue demasiado tarde. Una mano enorme apareció de la oscuridad y lo atrapó con un agarre de hierro. Las garras de hueso arañaron la armadura, desgarrándola. El rey de la montaña arrastró a el héroe hacia atrás, prestando poca atención a la espada que le mordía la muñeca. Saliva viscosa brotaba de sus fauces abiertas. Petrificado por el miedo, Sunny les dio la espalda lentamente y dio un par de pasos por el viejo y sinuoso camino. Luego salió disparado, corriendo tan rápido como pudo. Detrás de él, un grito desesperado desgarró la noche silenciosa. Luego siguió un rugido hambriento. Parecía que el héroe no iba a caer sin luchar, a pesar de que su destino ya estaba sellado. Pero a Sunny no le importaba. Estaba huyendo, subiendo más y más alto. Lo siento, héroe, pensó. Dije que te vería morir, pero, como sabes, soy un mentiroso. Así que ve y muere por tu cuenta. Una montaña oscura y solitaria se alzaba contra los vientos furiosos. Irregular y orgullosa, empequeñecía otros picos de la cadena montañosa, cortando el cielo nocturno con sus bordes afilados. Una luna radiante bañaba sus laderas con la luz fantasmal. Bajo esa luz, un joven de piel pálida y cabello negro llegó a la cima de la montaña. Sin embargo, su aspecto no coincidía con la magnificencia de la escena. Herido y tambaleante, se veía patético y débil. El joven parecía un cadáver andante. Su tosca túnica y capa estaban rasgadas y manchadas de sangre. Sus ojos hundidos estaban nublados y sin vida. Su cuerpo fue magullado, golpeado y cortado. Había motas de espuma sanguinolenta en sus labios. Estaba encorvado, acunando el lado izquierdo de su pecho. Cada paso le hacía gemir, el aliento entrecortado escapaba apenas a través de los dientes apretados. A Sunny le dolía todo. Pero sobre todo, tenía frío. Mucho, mucho frío. Solo quería acostarse en la nieve y quedarse dormido. Pero en cambio, siguió caminando. Porque creía que la pesadilla terminaría una vez que alcanzara la cima. Step. 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 Finalmente, lo había logrado. En el punto más alto de la montaña, una gran extensión de roca plana estaba cubierta de nieve. En el centro, iluminado por la luz de la luna, se alzaba un magnífico templo. Sus colosales columnas y paredes fueron talladas en mármol negro, con exquisitos relieves que decoran el frontón estigio y el amplio friso. Hermoso e impresionante, parecía el palacio de un dios oscuro. Al menos lo hizo una vez. Ahora, el templo estaba en ruinas, fracturas y grietas estropeaban las piedras negras, partes del techo se habían derrumbado, dejando entrar hielo y nieve. Sus altas puertas estaban rotas, como si las hubiera hecho pedazos la mano de un gigante. Aún así, Sunny estaba satisfecho. Te encontré, dijo con voz ronca. Reuniendo sus últimas fuerzas, el joven esclavo cojeó lentamente en dirección al templo en ruinas. Sus pensamientos eran confusos y confusos. ¿Ves esto, héroe?, pensó, olvidando por un segundo que el héroe ya estaba muerto. Lo he logrado. Eras fuerte y despiadado, y yo era débil y tímido. Sin embargo, ahora eres un cadáver y yo sigo vivo, ¿no es divertido? Tropezó y gruñó, sintiendo los bordes de sus costillas rotas clavándose más profundamente en sus pulmones. La sangre goteaba de su boca. Muerto o no, el héroe lo había vencido con ese único golpe. En realidad, no. ¿Qué saben ustedes acerca de ser despiadados? Pobres tontos. En el mundo de donde vengo, la gente tuvo miles de años para convertir la crueldad en un arte. Y como alguien que recibe toda esa crueldad, ¿no crees que sabría más sobre ser cruel que ustedes? Se acercaba al templo. La verdad sea dicha, nunca tuviste una oportunidad. Espera, ¿en qué estaba pensando? Un momento después, ya lo había olvidado. Solo había dolor, el templo oscuro y el deseo abrumador de dormir. No te dejes engañar. Es solo hipotermia. Si te quedas dormido, morirás. Finalmente, Sunny llegó a los escalones del templo negro. Empezó a escalarlos, sin darse cuenta de los miles de huesos que estaban esparcidos por todas partes. Estos huesos alguna vez pertenecieron tanto a humanos como a monstruos. Todos ellos fueron asesinados por los guardianes invisibles que aún permanecían alrededor del templo. Mientras Sunny subía los escalones, uno de los guardianes sin forma se le acercó. Estaba listo para apagar la chispa de vida que ardía débilmente en el pecho del profanador, pero luego se detuvo, sintiendo un olor débil y extrañamente familiar proveniente de su alma. El aroma de la divinidad. Triste y solo, el guardián se hizo a un lado, dejando pasar a Sunny. Ajeno, entró en el templo. Sunny se encontró en un salón grandioso. Cascadas de luz de luna caían a través de los agujeros en el techo parcialmente derrumbado. Sombras profundas rodeaban estos círculos de luz plateada, sin atreverse a tocarlos. El suelo estaba cubierto de nieve y hielo. En el otro extremo de la sala, se cortó un gran altar de una sola pieza de mármol negro. Era lo único dentro del templo que no había sido tocado por la nieve. Olvidando por qué vino aquí, Sunny se dirigió al altar. Solo quería dormir. El altar estaba seco, limpio y tan ancho como una cama. Sunny se subió a él y se acostó.
parecía que iba a morir. Él estaba bien con eso. Sunny trató de cerrar los ojos, pero lo detuvo un ruido repentino proveniente de la dirección de la entrada del templo. Giró la cabeza para mirar, ni siquiera un poco curioso. Lo que vio le habría enviado escalofríos por la espalda si no estuviera tan frío, cansado e indiferente. El rey de la montaña estaba parado allí, mirándolo con sus 5 ojos ciegos. Todavía era enorme, aterrador y repugnante. Formas parecidas a gusanos todavía se movían frenéticamente bajo su piel. Estaba olfateando el aire, salivando. Luego abrió sus fauces y avanzó, acercándose lentamente al altar. «Qué bastardo tan feo», pensó Sunny y de repente se agarró el pecho, convulsionándose en un ataque de tos torturante. Espuma sanguinolenta voló de su boca y cayó sobre el altar. Sin embargo, el mármol negro pronto la absorbió. Un segundo después, estaba tan prístino como antes. El tirano estaba a punto de alcanzar a Sunny. Ya estaba estirando las manos para agarrarlo. «Supongo que este es el final», pensó, resignado a su destino. Pero en el último segundo, de repente, la voz del hechizo resonó en el templo oscuro. «Te has ofrecido como sacrificio a los dioses. Los dioses están muertos y no pueden oírte. Tu alma lleva la marca de la divinidad. Eres un esclavo del templo. El dios de la sombra se agita en su sueño eterno. Él envía una bendición desde más allá de la tumba. Hijo de las sombras, recibe tu bendición». Bajo los ojos atónitos de Sunny, las sombras que llenaban el gran salón se movieron de repente, como si cobraran vida. Tentáculos de oscuridad surgieron hacia adelante, enredando los brazos y las piernas del rey de la montaña. El poderoso tirano luchó, tratando de liberarse. Pero, ¿cómo podría resistir el poder de un dios? Las sombras arrastraron al rey de la montaña hacia atrás, tirando en diferentes direcciones. El tirano abrió sus fauces, y un furioso aullido escapó de él. Al segundo siguiente, su cuerpo se rompió, se desgarró en pedazos. Sangre, vísceras y miembros amputados cayeron al suelo en un torrente carmesí. Así como así, la horrible criatura estaba muerta. Sunny parpadeó. Una vez más, estaba solo en el templo en ruinas. El gran salón estaba oscuro y silencioso. Y entonces el hechizo susurró: «Has matado a un tirano despertado, rey de la montaña. Despierta, Sanlis. Tu pesadilla ha terminado». Preparando la evaluación. Capítulo 15. Preparando la evaluación. Sunny se encontró en un espacio entre el sueño y la realidad. Era un vacío negro sin fin iluminado por una miríada de estrellas. Entre esas estrellas, innumerables hilos de luz plateada se tejieron en una red hermosa e inconcebiblemente compleja, formando varios nexos y constelaciones. Era realmente impresionante. De alguna manera, Sunny entendió que estaba viendo el funcionamiento interno del hechizo pesadilla. Tampoco pudo evitar pensar que se parecía mucho al equivalente celestial de una red neuronal. Si es así, ¿estaba vivo el hechizo? Esta era una pregunta que innumerables personas se habían estado haciendo durante las últimas décadas. La mejor respuesta que se les había ocurrido era que no había forma de saberlo. El hechizo no estaba ni vivo ni muerto, ni sensible ni sin sentido. Era más una función que una criatura. Pero Sunny no estaba de humor para reflexionar sobre cuestiones filosóficas. Estaba esperando ansiosamente su bendición. El hechizo todavía estaba evaluando su desempeño. Sin embargo, la primera recompensa no tuvo nada que ver con eso. «Has recibido un recuerdo, el sudario del titiritero». Sí, Sunny se sintió increíblemente eufórico. Estaba casi listo para hacer un baile feliz. Ese recuerdo pertenecía al rey de la montaña, que era un tirano despertado, lo que significaba que el recuerdo en sí era del rango despertado. Conseguirlo fue un golpe de suerte increíble. Había 7 rangos para todo en el hechizo. Estos rangos fueron, en orden de poder creciente: durmiente, despertado, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y divino, con la exclusión de las criaturas pesadilla, que fueron clasificadas como durmiente, despertado, caído, corrupto, grande, maldito y profano. Desde el punto de vista del hechizo, Sunny era un humano durmiente. Tener un recuerdo de un rango más alto que su propio núcleo de alma sería de gran ayuda una vez que ingrese al reino de los sueños. La brecha de poder entre los diferentes rangos simplemente no podía sobreestimarse. Quería echar un vistazo al sudario del titiritero, pero no había más tiempo. El hechizo terminó con su evaluación. Aquí en el vacío, su voz ya no sonaba sutil y familiar. Más bien, parecía que el universo mismo estaba hablando. Sunny contuvo la respiración, escuchando. «Aspirante. Tu prueba ha terminado». Un esclavo sin nombre ascendió a la montaña negra. Tanto los héroes como los monstruos cayeron por su mano. Intacto, entró en el templo en ruinas de un dios olvidado hace mucho tiempo y derramó su sangre en el altar sagrado. Los dioses estaban muertos y, sin embargo, escucharon. «Has derrotado a una bestia durmiente, larva del rey de la montaña. Has derrotado a 3 humanos durmientes, nombres desconocidos. Has derrotado a un humano despertado, Auro de los 9. Has derrotado a un tirano despertado, rey de la montaña. Has recibido la bendición del dios de la sombra. Has logrado lo imposible. Valoración final, gloriosa.
tu traición realmente no conoce límites. Esa parte final no era realmente necesaria, en lo que respecta a Sunny, pero aún así estaba bastante satisfecho con los elogios del hechizo. Sintió que sus posibilidades de evolucionar su aspecto a un despertado, o incluso a un ascendido, eran bastante altas. Su poder general aún dependía del rango del núcleo de su alma, que permanecería inactivo hasta mucho más tarde, pero el rango del aspecto en sí mismo haría maravillas con su potencial general. Jermiet Sunless, recibe tu bendición. Ya no era un aspirante. Sunny sonrió. Se le ha otorgado un nombre verdadero, perdido de la luz. Su mandíbula cayó. Un nombre verdadero. Había recibido un nombre verdadero. Ni en sus sueños más salvajes soñó Sunny con convertirse en uno de los pocos elegidos para lograr tal hazaña, y en su primera pesadilla para comenzar. Ni siquiera todos los santos podían presumir de tener uno. Él era una élite ahora, una flor innata de buena fe. Iba a ser rico. Pero las recompensas siguieron llegando. ¿Tu aspecto está listo para evolucionar? ¿Evolucionar aspecto? ¿Qué clase de pregunta es esa? Sunny cruzó los dedos y dijo sí. ¿El esclavo del templo de aspecto durmiente está evolucionando? Nuevo aspecto adquirido. Rango de aspecto, divino. Sunny cayó. Nombre del aspecto, esclavo de las sombras. Divino, es divino. Sunny estaba de rodillas, estupefacto. El impacto fue tan grande que por un segundo allí perdió todo control sobre sus miembros y cayó. Dijo divino, ¿verdad? Levantó una mano temblorosa y se frotó los ojos, asegurándose de que estaba despierto. O más bien consciente, ya que, técnicamente, seguía durmiendo en la bóveda subterránea de la comisaría. Confundido por toda esta terminología, Sunny invocó en silencio las runas y encontró las líneas que describían su aspecto. Aspecto, esclavo de las sombras. Rango de aspecto, divino. Descripción del aspecto, eres una sombra milagrosa dejada por un dios muerto. Como sombra divina, posees muchos poderes extraños y maravillosos. Sin embargo, tu existencia es vacía y solitaria. Lloras el fallecimiento de tu antiguo maestro y anhelas encontrar uno nuevo. Habilidad innata, vínculo de sombra. Descripción de la habilidad, encuentra a un maestro digno y hazle saber tu verdadero nombre. Una vez que lo reciten en voz alta, estarás atado a su voluntad, incapaz de desobedecer ninguna orden. Es impropio que una sombra, y mucho menos una divina, camine sin un maestro. Eso fue mucho para digerir. En primer lugar, Sunny sintió que su corazón latía más rápido. Escuchó bien. Todo el sufrimiento y el horror que había experimentado en la primera pesadilla dieron sus frutos al final. Un aspecto divino, había recibido un aspecto divino. Cualquier cosa por encima de despertado era rara e inmensamente valiosa. Las personas con aspectos ascendidos eran lo suficientemente raras como para que varias facciones lucharan por ellas. Las facciones mismas se construyeron alrededor de potencias singulares con aspectos trascendentes o supremos. Y nunca había oído hablar de alguien que adquiriera uno divino. Nunca. Cualquier cosa con el prefijo divino era tan difícil de encontrar que en su mayoría vivía en el reino de los mitos y leyendas. Después de todo, la raza humana aún no había llegado tan alto. Solo pasó un poco más de una década desde que los humanos finalmente lograron conquistar la tercera pesadilla y recibieron la capacidad de evolucionar sus núcleos al rango trascendente. Como trascendentes, o santos, como se les llamaba en el mundo real, los poderosos despertados gobernaban el reino de los sueños, pero ni siquiera ellos se atrevían a enfrentarse a las criaturas pesadilla de rango superior. Posteriormente, no había muchos recuerdos y ecos de rango supremo, y mucho menos sagrados o divinos. Lo mismo sucedió con los aspectos. Y, sin embargo, Sunny acaba de conseguir uno. Él sonrió, medio loco por la alegría y la arrogancia. Sin embargo, su júbilo fue un poco confuso. Después de todo, existía esa extraña habilidad innata. Por supuesto, no tenía intención de convertirse en el esclavo mágico de alguien, sin libre albedrío propio. Al diablo con eso. Pero no fue tan malo. Todo lo que tenía que hacer para evitar ese destino era ocultar su verdadero nombre. Nadie excepto él podía ver su estado. Eso significaba que Sunny solo tenía que mantener la boca cerrada, y nadie sabría que tenía uno. Significaba renunciar a todos los beneficios a los que tenía derecho a alguien a quien se le otorgó un nombre verdadero después de la primera pesadilla, pero todo palidecía en comparación con un aspecto divino. No hay problema, pensó Sunny con una sonrisa. Si el hechizo tuviera la capacidad de reír, seguramente lo haría después de escuchar sus pensamientos. Sin embargo, no fue así. En cambio, comenzó a hablar de nuevo. El primer sello está roto. Despertando poderes latentes. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.